Y Padre Celestial, te damos gracias, siempre, antes que nada, dándote gracias a ti, Abba Adonai, porque tú eres quien da el soplo de vida, Padre. Te bendigo por este Yom tan precioso y nos ponemos delante de ti, Abba. En este momento queremos seguir aprendiendo, queremos seguir conociéndote, queremos seguir creciendo en ti. Que no solamente sea esta enseñanza añadir conocimientos, sino que podamos traducirlo en buenas obras, en una vida piadosa. Y como dice tu palabra, que el que crea en ti tiene que vivir como tú viviste, amado Yeshua. Queremos que tu espíritu y tu ruaj esté con nosotros. Toma, por favor, control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, del curso de nuestras vidas, Padre, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestros hogares, de nuestra economía. Te suplicamos que tú tomes control y sabemos que así es, Padre, porque nada en esta vida se mueve si tú no lo permites, Abba. Te doy gracias porque, pues, por toda la familia de Oceana que se está conectando, que tiene interés en aprender, que tiene ganas de seguir conociendo de tu palabra, que tiene hambre y sed de tu sabiduría, Padre Celestial. Damos gracias y te suplicamos que tú seas nuestro maestro en Ruach HaKodesh, Adonai. En el nombre de Yeshua Mashiach. Amén, amén. Bendiciones, familia. Muchas saludos aquí a la hermana Doris, a la hermana Brenda, que también las vi la vez pasada. Y bueno, también a Esme, si está por ahí, por ejemplo, por lo menos si estuvo ahí con nosotros, a la hermana Cristi, y a todos los que se conectan. Repito, a lo mejor no puedo, digamos, como que mencionar a todos, porque como tengo aquí dice Sua a todos, porque tengo limitada un poquito la pantalla y no puedo ver a todos, pero bendiciones, familia. Shalom a todos, qué bueno que se conectan. Si tienen, recuerden, si tienen preguntas o alguna duda de las clases anteriores, pues aquí nos hacemos un espacio y todos creciendo. Aquí Jenny Cruz, shalom a todos desde Bogotá. Shalom. Y vamos a continuar, ¿no? Recuerden que la vez pasada, esta clase es también como un poquito que complementa lo que estábamos viendo la vez pasada. Bueno, sobre la parte histórica y escritural del tema que nos atañe, ¿no? Que es Yeshua es Adonai. Vimos y lo estuvimos viendo a través de varios versos de la palabra, que pues cómo fue que pues el mismo pueblo de Israel y específicamente los líderes, los Kohanim, pues los que eran los maestros de la palabra, pues estaban malentendiendo muchas cosas, ¿no? O no estaban entendiendo lo que el mensaje primordial del Eterno, lo que siempre estuvo dando. También vimos ahí en algunos versos que la obra de Mashiach, pues casi proféticamente no la iban a poder entender, ¿no? Porque pues había mucho pecado, estaban vendiendo la enseñanza, incluso estaban cobrando cosas que no tenían que hacer. Incluso vimos algunos pasajes donde pues menciona la palabra ahí en Isaías que los escribas incluso estaban cambiando algunas cosas, ¿no? No podemos estar seguros si lo hacían con la Torah misma o con lo que ellos tenían como ley oral, pero sí está fuerte el mensaje de que pues eso llevaba a que no estaban entendiendo muchas cosas de la palabra y, por supuesto, en el tiempo de Mashiach había muchas cosas que ellos no entendían de él mismo, de todo lo que era el mensaje y obviamente lo que Yeshua mismo mencionaba de él, ¿no? Pues todo este tema de Yeshua es Adonai viene o es importante porque él mismo hacía mención de eso. Nadie realmente, o sea, fuera de ello, de la palabra, si él no hubiera, Yeshua mismo no hubiera hecho mención o alusión a de que él mismo era Elohim, pues entonces este tema ni siquiera tendría, pues, ¿por qué, verdad? Entonces vamos rápido aquí a ver un bosquejo histórico y vamos a seguir viendo la palabra en algunos versos importantes. Vamos a empezar con un verso, que me acompañen, por favor, al pasaje de Mateo 16. Esto es como para abrir.
Mateo 16, bueno, desde el 6 al 12. A ver si lo leemos todo, pero los importantes son el verso 6 y el verso 12. Repito, Mateo, o Matillá, o Matai, capítulo 16, verso 6. Bueno, desde el 5, para que vayamos viendo lo que quería decir aquí Mashiach. Recordemos que en el tiempo de Mashiach, pues él estuvo, pues de alguna manera enfrentándose doctrinalmente con No se oye. varios No se grupos escucha. No se oye, profesor. dígame. ¿Me iban a preguntar algo? Es que se cortó el sonido, pero ya ahorita ya volvió. Perdón, déjeme revisar si todo está bien. Sí, creo que sí, todo está bien. Entonces estamos en Mateo 16. Si de repente se corta o algo, ahí me hace una seña para que me pare ahí tantito. Porque... Saludos, Cristi. Shalom. Muy bien, entonces estamos aquí en Mateo 16. Empezamos desde el verso 5 para ubicarnos y comentaba que recordemos que ahorita lo vamos a desarrollar, pero habían varios grupos judíos en ese tiempo con los que Yeshua pues de alguna manera estaba bueno, luchando a manera doctrinal. Entonces, y creo que era mucho más allá de eso, porque sí hace mención de que algunos grupos lo querían matar. Entonces creo que no nada más era una lucha de conocimiento, sino una lucha de poder político incluso, ¿no? Entonces aquí en Mateo 16, capítulo 5, le dice Yeshua a sus talmidim, a sus discípulos, dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan, y Yeshua les dijo, miren, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero es curioso que también en el verso 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. O sea, ellos tampoco estaban entendiendo con claridad lo que decía Mashiach, ¿no? Y entendiendo Yeshua les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y este verso es el importante, el que viene a continuación, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Si tiene alguien una versión diferente aquí a la Reina Valera, me gustaría ver si dice algo diferente, sobre todo en el verso 6 y en el verso 12. Repito, en el 12, primero dice en el 6, dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo tengo la Torah viviente, profesor. Ajá. Dice, así que cuando Yeshua les dijo, estén alertas, eso es lo diferente, ¿verdad? Estén alertas, cuídense del hametz o de la levadura de los fariseos y de los perushim y de los sedukim. Y luego el 12 dice, entonces al ser reconvenidos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la interpretación errónea de la instrucción en la Torá enseñada como verdades por los fariseos y los saduceos. O sea, está más claro, así decir, ¿verdad? De hecho, está bien porque dice, guárdense o tengan cuidado de la interpretación. Entonces está interesante porque justamente eso es lo que hemos estado platicando desde la semana pasada, que pues, bueno, menciono nuevamente, creo que lo mencionó la semana pasada, a mí ya me pasó varias veces con varios compañeros de estudio, que empezaron, pues vienen empezando lo de las raíces, ¿no? El nombre de Yeshua, el Eterno, el hebreo y todo eso, pues sí capta mucho la atención de nuestro espíritu en la palabra. Pero el problema es que como la mayoría, y sí, yo diría que la gran mayoría se salta este
documento que es el más importante, se lo salta porque obviamente no es un libro fácil, ¿no? Ya lo hemos comentado. Si tienes que vincular todos los contextos del libro de Génesis, cómo está, o sea, cuál es el contexto, cuál es el vínculo con lo que decía Mashiach, con los profetas, con todos los libros de la Torah. No puedes agarrar 2 que 3 versos y decir, bueno, ya aquí dice esto, entonces ya me lo llevo, ¿no? Entonces se lo saltan y se van inmediatamente. Desde mi perspectiva, yo diría que justamente pasa esto, que se van a la doctrina o a la interpretación de fariseos y saduceos, ¿no? ¿Está mal o está bien? Si lo dice Yeshua es por algo importante, ¿no? Y justamente ese es uno de los problemas, por qué hay tantos problemas doctrinales, porque hay muchísimas interpretaciones, pero digamos, cada alumno sigue a su maestro, ¿no? Y en nuestro caso, pues nuestro maestro, pues es Yeshua mismo. Entonces aquí quería abrir con para que estuviéramos siempre alertas de que cuando vayamos a estudiar algo fuera de la palabra, siempre tratemos mi recomendación personal es que lean únicamente la palabra, ¿no? Una vez, hace tiempo, un maestro, sí, de la palabra ahí que también está en las redes sociales, pues yo sí lo seguía porque es muy, muy de la palabra, entonces, pero saca mucha literatura también fuera de la palabra. Una vez le pregunté así por mensaje, no sé si me haya respondido él, pero le dije, bueno, recomiéndame algunos libros. Y lo único que fue, me dijo la palabra, ¿no? O sea, yo esperaba que me dijera, mira, lee textos de historia de arqueología bíblica o alguna literatura, pero me dijo, ¿sabes qué? La palabra únicamente. Entonces confirmé que aunque podamos leer algunas cosas externas a la palabra, eso nos va a ayudar a entender cómo está asociado esta parte al principio de la palabra con el final. O sea, todas las cosas que hay ahí están totalmente conectadas y lo que podamos leer de literatura externa lo que nos ayuda es a entender cómo es esa conexión en la Torah. Entonces, una vez que entendemos esto, guardaos de la interpretación o tengan cuidado de la interpretación para que no muchas personas se van directamente a esa literatura, entonces se empapan de la interpretación de los fariseos y de los saduceos, por así decirlo, y ya pierden lo que la palabra, los profetas, los libros históricos y lo que Yeshua, Shaul, Heifa y todos ellos decían, ¿no? Dice, a mí me dieron esa palabra cuando traté de hablarles de raíces sagradas, me dijeron que tenías, ya no pude ver, me dijeron que tenían espíritu de, no sé si a ver cómo lo vemos nuevamente. Creo que es aquí. Dice, a mí me dieron esa palabra cuando traté de hablarles de raíces hebreas, me dijeron que tenían un espíritu de fariseo. Eso, pues sí, bueno, porque esto va de los dos lados, ¿no? O sea, como estamos como en medio, si vamos con los judíos, obviamente nunca vamos a lograr convencerlos y ni siquiera es el plan, pero también los que llegan a conocer que estamos en algunas cosas hebreas y judías, pues se acercan, pero al hacer mención nosotros de que creemos en Yeshua, ya ahí como que inmediatamente hay una división, así inmediatamente, ¿no? Si hablamos con judíos, por el lado de los cristianos, sí, inmediatamente saben que la Torah y que las fiestas, el Shabbat, pues ya inmediatamente hay una división. Y todo eso es justamente porque dice, guárdate de la interpretación de los fariseos y de los judíos, pero recordemos que el pueblo, ¿recuerdan el primer verso con el que abrimos la semana pasada? El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y ese es el problema. Entonces vamos a ver rápidamente los grupos en ese tiempo con los que no solamente Yeshua estuvo pues luchando de alguna manera y hoy también, sino también Shaul mismo, ¿no? Shaul también tuvo ese problema constantemente con esas doctrinas y el primero de ellos, bueno, no es que no los pongo por orden de importancia, sino es porque nada más así los puse, ¿no? Los primeros son los fariseos. No sé si se ve ahí, creo que un chiquito, pero de todos modos lo menciono y lo pongo así como de base. Bien, entonces,
¿quién sabe quiénes eran? O así brevemente, no vamos a sacar, los fariseos eran, lo básico, ¿qué saben de los fariseos? ¿Eran los sacerdotes del templo? No exactamente, de hecho no, los fariseos realmente recuerden que era un grupo de jajamín sabios y líderes también, pero digamos lo fundamental es que sí eran dirigentes importantes en el tiempo de Mashiach e interpretaban la Torah de una manera muy peculiar. Sí, si ustedes tienen tiempo después de esta clase de investigar quiénes sean los fariseos, pónganle ahí en fariseos y les van a salir varias partes históricas básicas, ¿no? Pero hay algo importante que quiero destacar de los fariseos. Recuerden que siempre decía, y se acercaron, en la palabra dice, y se acercaron los fariseos y le preguntaban a Mashiach, ¿no? Yeshua. Entonces ahí tenemos que los fariseos estaban ahí constantemente debatiendo con Yeshua, pero una de las cosas importantes que tenían los fariseos, y lo voy a poner aquí, era que creían obviamente en la ley oral y creían en que había castigos y recompensas. Ley oral, creían y también creían en la resurrección. Pero los puntos importantes aquí es que creían en la ley oral. Eso es importante porque de alguna manera esa era la doctrina de los fariseos, ¿no? Justamente lo que nos decía Mashiach. Esto de la ley oral es buena o mala, esto no tiene que ver mucho ahorita, pero sí hay varias menciones que Mashiach mismo decía que la tradición en algunas instancias, y también podría ser por mala interpretación de la ley oral, que dice que hacía que incumplieran la misma ley del Eterno, ¿no? Entonces tenemos, los fariseos se basaban mucho en la ley oral y en los castigos y recompensas. ¿Esto qué significa? Que ellos creían que la vida trataba de que si tú hacías cosas buenas, te ibas como que a una parte buena, te estabas en la presencia del Eterno después de la muerte. Pero si hacías cosas malas, pues había un castigo eterno, ¿no? Entonces eso es importante porque aún hoy, dentro de la tradición hebrea, no hay salvación. Para ellos no hay salvación. O sea, si haces cosas buenas, ya la hiciste conforme a la Torah. Si no eres judío, las leyes de Noah, ¿no? Entonces, si cumples las leyes de Noah, ya tú estás bien en el cielo, pero si haces cosas malas, pues hay un castigo, ¿no? Y eso es importante porque recuerden que no solamente Yeshua, sino Shaul y sus talmidim hablaban de que no solamente por obras, ¿no? Por obras nadie se salva. Por eso es importante cuidar la doctrina de los fariseos y de los saduceos en relación con la doctrina que Yeshua mismo hablaba. No es suficiente ser bueno en este mundo, ¿no? Y bueno, y la resurrección. Eso básicamente era lo que creían este punto a lo mejor por ahora no es importante, lo de la resurrección, pero sí que creían en la ley oral y en un premio y en un castigo si hacías bien o si hacías mal, obviamente en relación a esto, pero la recompensa era guardar la ley. Y eso es importante porque actualmente, sí remarco esto, que pues en el judaísmo no hay necesidad de un salvador, ¿no? De un intermediario, de alguien que dé su vida. Eso para ellos es un concepto, pues sí, pues pagano y cristiano, ¿no? Entonces, eso es un punto que hace de repente los que se meten en eso, pues ya decir, bueno, entonces ya en realidad no se necesita alguien que sea un intercesor, alguien que dé su vida por ti. Pero creo que desde mi perspectiva, desde Génesis, desde Bereshit, es necesario ese intercesor y lo vamos a ir viendo poco a poco. El siguiente grupo eran los saduceos, ¿no? o sadikim. También se hace mención mucho en la escritura. Y lo importante, a ver, esos sí eran los sacerdotes del templo en ese tiempo, lo que comentaban hace un momento. Los sacerdotes era los saduceos, perdón, era el grupo de sacerdotes que en ese tiempo eran los Coanim, ¿no? De hecho, creo que Anás y Caifás, que eran los Coanim en el tiempo de Yeshua, eran saduceos justamente.
El punto importante de los saduceos, doctrinalmente hablando, o su interpretación, era lo siguiente. Solo creían en el Tanaj, ¿no? Ellos no creían en la ley oral, o sea, no lo aceptaban. Probablemente muchos de ellos sí, pero como digamos, como general, de manera general, los saduceos no aceptaban la ley oral. Y no solo no aceptaban la ley oral, sino no aceptaban que hubiera una vida después de la muerte. O sea, es decir, no resurrección, ¿no? Y bueno, este concepto de resurrección me refiero a que después de la muerte había una vida aún, o sea, todavía había algo más. Ellos no creían, eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Y es importante porque en un momento dice que los saduceos se le acercaban a Yeshua y le preguntaban qué pasaba con una mujer que se había casado con varios hombres, así como queriéndolo confrontar con algo que ellos no creían, ¿no? Nosotros no creemos que hay nada después de la muerte. ¿Qué pasa? Le decían a Mashiach, ¿no? Y él les contestaba como siempre, erráis porque no ignoran las escrituras, ¿no? Entonces ahí tenemos eso importante. Ellos no creían en esto de que no creían en la vida después de la muerte es importante porque Yeshua justamente una de las cosas que vino a enseñar es que la eternidad del alma. Y de hecho, todo lo que haces aquí tiene un eco posterior en la eternidad. Pero si nos ponemos a ver estos dos grupos para empezar, nos enseñan algo en la actualidad. Hay muchas personas que se basan no en la ley oral, pero sí en tradiciones humanas. En el caso de que no fueran judíos y en el caso de que son obviamente judíos, pues sí siguen creyendo en la ley oral. Hay cosas muy, muy hermosas y muy sabias dentro de esta tradición, pero en relación a Mashiach, esto sí nos va a hacer mucho conflicto. Por eso recordemos, guardémonos o estemos alertas conforme a la interpretación de los fariseos y de los saduceos. En el caso de los saduceos, porque mucha gente actualmente, filósofos, humanistas y, bueno, hombres de ciencia, muchos todavía creen que no hay nada después de la muerte, ¿no? Y eso es un conflicto grande porque, pues, ¿qué hacemos entonces aquí? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos guardamos? ¿Para qué somos buenas personas? ¿Para qué, bueno, eso es como de manera general. Y esto nos va llevando por qué se ha estacionado tanto todo lo que nosotros deberíamos ya de dominar a nivel conocimiento. Y bueno, tenemos otro grupo que es los celotes, que también se hace mención en la escritura. La característica principal de los celotes es que, bueno, ellos creían sí como en una lucha, pero más que espiritual, ellos sí creían en lucha armada, no eran como los activistas espirituales de ese tiempo. Creo que me parece que alguno de los talmidim de Yeshua era celote, de hecho. Ellos fueron los que organizaron, de acuerdo a la historia, los que organizaron una guerra importante, que ahorita vamos a hacer mención, justamente porque ellos creían que la liberación de Roma, o sea, la libertad que ellos deberían de tener como pueblo del Eterno, la liberación que tenían, porque recuerden que estaban oprimidos en ese tiempo por Roma, la única manera que ellos podían ser libres era a través de la lucha armada. Entonces, básicamente ellos creían en la lucha armada. Hay un video en YouTube que si tienen tiempo de verlo, pues echen un ojo, se llama El otro lado de la cruz. No sé si ya lo vieron. Ahí tiene bastante información sobre esto para que vayamos sí, complementando. Y había otro grupo que se llaman los esenios. Ese grupo no se menciona literalmente en la escritura. Pero lo menciono por lo siguiente, porque muchas personas que no tienen, o sea, que no, digamos que no, bueno, indagan correctamente en la escritura, o sea, gente que a lo mejor pudiera tener interés en la vida de Yeshua, pero que no es creyente,
muchos indagan en literatura apócrifa. O sea, libros que hablan en relación a la historia de Yeshua o de Cristo, o que hablan, pues, temas bíblicos, pero que no son específicamente libros del canon de la Biblia. Entonces, cuando buscas fuera de la escritura, vas a encontrar mucho material. Entre ellos, libros de historia de los esenios, de los grandes iniciados, y ahí se menciona la vida de Yeshua. Hace mucho tiempo yo leí que él pertenecía a una secta que eran los esenios, ¿no? Entonces ya cuando uno sale, o sea, empieza a buscar esa literatura apócrifa, va a encontrar, nos podemos encontrar con mención de estos grupos como los esenios, que entre otras cosas, la característica principal de ellos era que creían mucho en la purificación por ritos. O sea, hacían mucho baños de purificación, tevilá y ritos, sí, ritos de purificación. Eso es la característica principal de los esenios, ritos de purificación. Es muy compleja y muy interesante la vida de la comunidad de los esenios. ¿Alguien me iba a mencionar algo? Yo no voy a ver. Ok, entonces. Voy a cambiar la tableta por un celular. No entendí eso. Como que algo pasó ahí, pero ok, seguimos. Y entonces decía, esta es como que lo básico, ¿no? O sea, si gustan, profundicen más, pero me interesan estos puntos porque de alguna manera confronta un poco la enseñanza de Yeshua, o si nos basamos en estas cosas, nos vamos a salir de la interpretación principal de Mashiach, ¿no? Conforme a los fariseos, en la ley oral, que es muy marcado, y en que nada más si haces bien, obviamente sin Mashiach, si haces bien, te va bien, si haces mal, te va mal, ¿no? Saduceos no creían en la vida después de la muerte. Dice ahí, a ver, vamos a leer lo que dice nuestra hermana. Dice, sí, la hermana Paulina dice, en Qumran vivían comunidades de esenios donde hemos visto muchas piscinas para hacer la purificación. Correcto. Hay mucha información sobre esto. De hecho, si pueden, investiguen sobre los esenios porque es muy interesante cómo vivían. Pero obviamente no es el tema. La verdad sí es interesante cómo ellos vivían en esa comunidad, se apartaban totalmente, pues, de la contaminación de la sociedad, ¿no? En varios niveles, y cómo ellos, creo que el trabajo que realizaban lo hacían para el bien común de toda la comunidad, entre otras cosas. Es interesante porque quizás en estos tiempos mucho de lo que ellos vivían a lo mejor lo tendremos que hacer en algún momento, ¿no? Y más por los tiempos. Pero conforme a la doctrina, vemos que pues se basan mucho en ritos de purificación para estar listos para bueno, sobre todo esa manera de ser Kadoshim. Y también quiero hacer mención, esto es como la base, no sé si hayan hecho algún apunte o algo, porque voy a hacer otro apunte. ¿Sí En donde dice celote, que no entiendo lo que dice allí. Abajo dice, creían en la lucha armada. O sea, los celotes eran así como entre ellos había sicarios, ya se menciona en la historia, ¿no? O sea, eran así de... Sí, ellos eran, eso sí lo escuché, eso sí lo leí, que ellos eran como mercenarios. Exactamente. Entonces, resumen, los fariseos se basaban mucho en la ley oral y nada más en que si hacías bien, te iba bien, si hacías mal, te iba mal. No necesitaban un intermediario para ellos, y aún es así, ¿no? Los saduceos solamente creían en el Tanakh, no creían en la ley oral, como hay un grupo actualmente que no me acuerdo cómo se llama, que solo se basan en lo escrito, no utilizan mucho los caraítas. Los caraítas son los que no se basan en las tradiciones judías. Así es. Más o menos era lo que ellos eran, los saduceos eran como los caraítas de ese tiempo, ¿no? Y no creían en la vida después de la muerte. Los celotes estaban más en la lucha armada, y los esenios era mucho de ritos de purificación, ¿no? Eso es más o menos lo que quería
poner de base, recordando que decía siempre Yeshua, tengan cuidado con la doctrina o con la interpretación de estos grupos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, no iban a entender lo que justamente él hablaba siempre, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, porque siempre se interpretaban fuera de la palabra. Y otra cosa que, digamos, para que tengamos esa base, es qué escritos importantes había en ese contexto y actualmente también. Digamos, tenemos documentos importantes como la Septuaginta. Septuaginta, que era la famosa Biblia de los 70. ¿Alguien recuerda cuál es este documento? La Septuaginta. Yo sé que muchos ya han indagado, ya saben, y a ver, vamos a ir evaluando, nos evaluamos todos. ¿Alguien recuerda cuál era la Septuaginta? La Biblia Septuaginta o la versión de los 70. Católica o uno más, no sé. A ver, alguien más, venga. Bueno, para no perder tiempo, ¿qué era la Septuaginta? Los 70 años que fueron prisioneros, ¿no? Para que hicieran la traducción del griego, del hebreo al griego. Ok, perfecto. Entonces, miren, sí hay una historia detrás de todo esto, ¿no? De la Septuaginta, sí hay por qué se tradujo del hebreo a otro. Es toda una historia larguísima. Recuerden, también lo pueden ver en internet. La Septuaginta ahí viene una historia muy, muy, bueno, larga y para que profundicen. Pero lo importante es que esta Biblia Septuaginta, que aún hoy la podemos conseguir, era la traducción de los escritos originales hebreos a través de una historia pues, complicada y bien entretejida, la versión del hebreo al griego. Esa era una Biblia importante en ese tiempo porque, pues, por muchas razones, ¿no? Porque no todos, de hecho, eran judíos y no todos entendían el hebreo. Entonces, lo único que tenemos que recordar por ahora de la Septuaginta es que es Biblia, bueno, los escritos del griego, del hebreo al griego. La segunda, o los segundos escritos que es importante que tomemos en cuenta, y eso sí los vamos a utilizar bastante, son los Targumim. Esto es en plural y en singular es Targum. Me gustaría preguntarles si han escuchado sobre eso, sobre los Targumim o sobre el Targum, que es una literatura importante dentro del judaísmo. La Septuaginta no mucho dentro del judaísmo, por obvias razones, por el griego. Pero los Targumim sí, porque esta es otra traducción. Esta traducción fue directamente del hebreo al arameo. Y estos sí los vamos a consultar. Les voy a pasar una paginita ahí para que vean, porque esta es donde vamos a entender muchas cosas que se dicen en el Brit Hadashah. Si revisamos en la Biblia normal, digamos, a una Reina Valera, porque creo que es la que he visto que tiene más referencias, ¿no? Si abrimos y empezamos a ver, por ejemplo, Romanos, Gálatas, siempre va a haber algunas referencias. O sea, vamos leyendo, por ejemplo, por aquí, ¿no? Y sale una letrita que nos lleva al pie de página y nos manda al Tanaj, ya sea a Génesis o a Deuteronomio, o a Levítico, ¿no? Y no sé si ustedes se han dado cuenta que si vamos leyendo, por ejemplo, Romanos o en Gálatas, hay varios versos donde leemos, nos manda a pie de página hacia un verso en Deuteronomio y aparentemente dice otra cosa distinta. O sea, incluso si somos así serios, así, a ver, como analíticos, decimos, a ver, lo que dice Yeshua o lo que dice Shaul, creo que está fuera de contexto, como lo está interpretando él, está fuera de contexto a como lo dice acá en el canal. No sé si ustedes han Sí. indagado en eso. A mí me ha Y pasado.
Ajá, y entonces uno se queda, bueno, yo Que no pues, quiero entendí. entender. Ajá, yo al principio decía, bueno, pues si lo dice Shaul, pues así es, ¿no? Aunque acá como que aparentemente diga otra cosa, ¿no? O, por ejemplo, dice aquí, estamos leyendo algo en Hebreos, por ejemplo, que hace mucha mención a versos del Tanaj, y dice aquí, porque hablan una interpretación sobre Mashiach, ¿no? Es un pasaje eminentemente mesiánico, y nos vamos a la referencia y pues no hay como que no está como aparentemente fuera de contexto, ¿no? E incluso he visto por ahí estudios en internet que hablan, obviamente usan esos pasajes fuera de contexto para afirmar que la religión, tanto cristiana como la mesiánica, pues están mal, ¿no? Porque los versos están fuera de contexto. Eso, traten de analizar eso para ver qué está pasando, ¿no? Y es ahí donde hace tiempo el Eterno sí como que sí me mostró esta parte de, yo estaba así buscando, sí, como que, ¿por qué está pasando esto, no? Y encontré esto. Obviamente encontré porque esto ya está desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo nada lo encontré. Porque en ese tiempo estoy seguro que los escritos en los que se basaban los Talmidim eran los Targumim, así de plano. Todas las interpretaciones sobre Mashiach están bien delineadas y bien claras en los Targumim, en el Targum. De hecho, hay dos Targum, o sea, dos traducciones importantes. La primera es, a ver si aquí se alcanza a ver, Targum Onkelos, que está basado solamente en la Torah, lo que son los 5. Y también está el Targum de Jonathan Ben Uziel, así se llama. Son los dos Targum importantes, porque este de Jonathan Ben Uziel está basado en lo que es ya no los 5 libros de Moshe, sino en el Tanaj, ¿no? Entonces el Targum Onkelos está basado en los 5 libros de Moshe, y el Targum Jonathan Ben Uziel está basado en el resto del Tanaj. La característica principal de estos escritos es que no solamente es una traducción del hebreo al arameo, sino que también tiene como que extensiones, como que ciertas interpretaciones. Y es importante porque, si recordamos en el verso 1.1 de Yohanan o de Juan, rápidamente si lo pueden buscar, por favor. ¿Alguien me puede dar la hora? 8:39, Roe. Perfecto, muchas gracias. Entonces tenemos tiempecito ahí. Si alguien puede leer en su versión que tengan ahí Juan 1.1. En el principio era el verbo, dice Reina Valera. Ajá. Y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Perfecto, eso para nosotros es fundamental, ¿no? Y nada nos mueve de ahí. De hecho, ese es, digamos, sería el verso que le da fuerza a todo este curso, ¿no? Pero no sé si alguien tenga otra versión o otra forma distinta ahí en otras Biblias que tengan. Como dice la Torah viviente. Yo tengo Biblia textual. A ver, ¿cómo dice? Ahora le digo. En el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Entonces ya tenemos aquí. De hecho, permítanme, ¿puedo borrar lo anterior? A ver, lo puede leer nuevamente. Lo puede leer nuevamente. La Torah viviente, profesor. A ver, ¿qué dice? Pero está largo, no importa. Es dice, el verso 1.1 nada más. El verso 1.1 dice, en el principio, milta, que es la palabra emanación, manifestación, sustancia, ya existía
y la palabra misma existía con Elohim, y Elohim era la palabra misma. Ah, ok. A ver nuevamente, por favor. Dice, en el principio, y luego dice la palabra Miltá. ¿La puede deletrear, hermana? M-I-L-T-H-A. M-I-L-T-H-A. Y ¿Así? está entre comillas, sí, y está entre comillas, Ah. nunca la había leído. Dice, No había visto esa. No, pero dice que bueno, esa palabra, entre paréntesis, dice quiere decir palabra, emanación, manifestación, sustancia. Palabra, perfecto. emanación, manifestación, sustancia. Qué bonito. ¿Hay alguna Biblia que tengan ustedes en este momento que diga en ese verso la palabra memra o minra? No, yo solamente conseguí Palabra de Dios para Todos, que dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra era con Elohim y era Elohim. Perfecto, muy bien. Entonces nos quedamos con eso. Vimos que en alguna dice logos, que es esa palabra, es una palabra griega, obviamente, que hace referencia, bueno, esto se traduce al español como palabra, pero también se utiliza la palabra verbo. Y esto en hebreo es la palabra davar. No sé si lo escriben así o con B grande. Davar en hebreo es palabra, pero haciendo mención a los Targumín, que es la traducción del hebreo al arameo, esta palabra se traduce como memra. Hubo algunas Biblias que sacaron hace tiempo que en este pasaje decía, en el principio era la memra, o también le ponen con i, minra, y la memra estaba con Elohim, y la memra era Elohim. ¿Por qué hago mención de esta palabra de memra? Porque esta es la que nos va a dar así como que la clave para entender de qué estaban hablando los primeros talmidim de Yeshua. Esta palabra, les voy a dejar a ver si ahorita lo apuntamos como tarea, porque está un poquito complicado. Entrando a la página, hay mucha información y a ver cómo lo podemos ahí solucionar. Hay una página que se llama Hukre, ahorita se los pongo, que es una página donde se traducen, o sea, porque es complicado todo lo de las traducciones, ¿no? Ya que es arameo, pues no lo entendemos. Entonces, alguien se dio la tarea de traducir eso al español, únicamente utilizando las palabras importantes. Por ejemplo, en el caso de memra, que es davar en hebreo y que, bueno, le pusieron en logos, en griego le pusieron logos, haciendo referencia a palabra. Esta es la que nos va a dar la clave, porque en todos los pasajes donde se habla de Mashiach, principalmente en el Tanaj, obviamente, cuando dice davar en hebreo, hace referencia en el arameo a memra, pero siempre dice en el Targum que ese memra es el Mashiach. ¿Ibas a comentar algo, Cristi? Sí, porque ahí en la Biblia de Torah Viviente, cuando dice Milta, dice AR, punto, sería dar arameo. Entonces pienso yo, porque después me puse a buscar en el internet y de hecho dice, en inglés dice la Milta of Elohim, de Elohim, Milta de Elohim. Dice Aramaic Peshita. Perfecto, la Peshita. Sí, entonces, sí, después encontré Davar, Memra, Milta. Es otra, digamos, Tiene algo... Otra excepción, ¿no? O sea, como que tiene distintos nombres. Pero lo importante que tenemos que quedarnos ahorita es que aunque se usan varias palabras, hay Milta, logos, palabra, Davar, Memra, esto en el arameo hace alusión al Mashiach. Al Mashiach, así hablando del Mashiach, pero no solamente al Mashiach, sino a Elohim mismo. Es decir, lo vamos a ver con más detenimiento, claro. Pero ahorita lo que quiero que quede claro es que esta palabra de memra, repito, que también en hebreo se usa como davar,
que la podemos ver en español como palabra, como verbo, y en griego como logos. De hecho, en el griego logos también es un concepto muy profundo, ¿no? Hace referencia en el Targum, que es la traducción del hebreo al arameo, con comentarios, lo vamos a ir viendo detenidamente, hace referencia al Mashiach. No solamente al Mashiach, sino a Elohim mismo. Entonces nos vamos a encontrar con pasajes como decía ahí, uno por decir uno, este es un ejemplo, ¿no? A ver si lo encuentro rápido, es en Génesis. Aquí en Génesis 3:8. Dice, y oyeron la voz de Adonai que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai, Elohim, entre los árboles del huerto. Esta parte de oyeron la voz de Adonai, en la traducción aramea, usan también, hay una referencia en esa traducción aramea de que la voz del Eterno es la Dabar, y asimismo es, o sea, si dice que es la voz del Eterno, entonces es el mismo, ¿no? Pero vamos a ver otros versos importantes y muy fuertes, que conforme vaya avanzando la siguiente clase. Entonces, teniendo eso en perspectiva, cuando Yohanan, que era, o Juan, uno de los discípulos de Mashiach, que era, pues obviamente, judío, hebreo, educado en un contexto israelita, hebreo, judío, totalmente desde niño. Entonces, cuando él hace mención de esto, de que en el principio era el verbo, estaba hablando de que ese Mashiach que se ha esperado desde siempre, esa emanación, como dice la palabra, esa emanación del Eterno, que era el verbo, que es la palabra, que es la memra, estaba con Elohim, y esa emanación, esa memra, ese logos, esa palabra, era Elohim mismo, ¿no? En muchas Biblias este verso está cambiado. En algunas Biblias de la línea de los arrianos, está cambiado haciendo ver que al último no dice y era Elohim, sino dice que era otro Dios. Entonces ahí ya vamos a entrar en un conflicto ahí. Pero lo que sí vamos a entender, y vamos a cerrar con este verso, es que son únicamente versos aislados que han sido cambiados por cuestiones doctrinales. Y específicamente hay una Biblia ahí que tiene ese problema. Me gustaría que me acompañaran. No, pero es que necesito cerrar con esto, ¿no? Una vez que entendemos esto, es así como un paréntesis. Regresando a la parte histórica de los grupos, los fariseos, los zelotes, los esenios y los saduceos, rápidamente para cerrar este punto histórico, hay un punto que tenemos que entender. Una vez que viene Yeshua y que enseña, da su interpretación y se muestra a sí mismo como el que es él es el Mashiach, y no solamente el Mashiach, sino que él es mismo Elohim. Obviamente había conflictos, todo, pero viene un conflicto bélico, una guerra, por ahí más o menos del 60 o 66, históricamente de esta era. Hay una guerra entre hebreos o israelitas y pues el pueblo romano. ¿Qué pasa aquí? Me gusta que me acompañaran rápidamente, que era Lucas 21:20. A ver si es sí, Lucas 21:20. Sí, Lucas 21:20 es sobre nuestro Mashiach profetizando lo que iba a venir próximamente en esa guerra entre judíos y el pueblo romano. Recuerden que ellos esperaban a un Mashiach que iba a venir a liberarlos de Roma, y como no vieron el Mashiach porque no entendían, por todo esto que ya habíamos visto, que no entendían por distintas interpretaciones y porque no escudriñaban la palabra, entonces ellos, pues hubo un momento que a través de los celotes, que eran los que se armaban, hubo una guerra en ese tiempo. Es todo un proceso histórico que lo podemos ver más adelante, pero no es importante ese tema, sino que lo que pasó en ese momento fue que muchos judíos murieron.
como también romano. Pero imagínense si hubieran muerto todos los talmidim de Yeshua, donde nos hubiéramos quedado sin palabras, sin mensaje. Entonces ya había profetizado Mashiach. Aquí dice en Lucas 21:20, dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y vienen más, ¿no? De que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Justamente esto pasó, ¿no? Hubo un conflicto, pues sí, armado, donde pues los judíos, por medio de los revoltecidos que querían hacer guerra y liberarse de Roma, porque no vieron al Mashiach en Yeshua, por así decirlo, pelearon contra los romanos, y fue una batalla muy, muy, cruel, en el sentido de que murieron muchos judíos. Pero ya Yeshua les había advertido a sus talmidim: cuando vean este conflicto, ustedes tienen que huir, ¿no? Y este punto es muy importante en la división de por qué los talmidim de Yeshua y por qué la interpretación hebrea hasta hoy permanece de esa manera. Porque una vez que, cuando vino este conflicto, todos los talmidim de Yeshua, o para esto obviamente Yeshua ya había pasado su obra, ya había estado en la cruz, ya había ascendido, todos ellos huyeron justamente a los montes, prácticamente huyeron de la pelea, ¿no?, contra los romanos, y los judíos los consideraron como traidores de la patria, ¿no? A partir de ese momento hubo así como que una división, y no solamente una división, sino un odio contra los seguidores de Yeshua, ¿no? Porque huyeron justamente de esa guerra, que de alguna manera ellos tenían que participar, porque era la liberación del pueblo hebreo. Entonces vino ahí un punto histórico importante, porque los sobrevivientes de los talmidim empezaron a hacer sus escritos para preservar todo el mensaje de Mashiach, que eso obviamente es lo que conocemos como Brit Hadashah. Y los judíos, por otro lado, también se concentraron en un lugar llamado Yavne, y se llamó el famoso Concilio de Yavne. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet, el Concilio de Yavne, donde ellos, los sobrevivientes judíos, líderes religiosos, se juntaron para establecer lo que ahora para ellos, a partir de ahí, como se había destruido el templo, ellos también tenían que reorganizar su religión. Y quiero leerles algo brevemente importante. ¿Cuáles eran los puntos importantes de su doctrina a partir de ese momento? Dice, aquí, esto después se los paso, es un documento que yo leí hace tiempo. Dice, en el concilio de Yavne se trataron varios puntos importantes, ¿no? Los libros que iban a estar en el canon, cómo se iban a organizar. Ahora, como no había sacerdotes, ¿quiénes se iban a dirigir la religión? ¿Cómo se llaman? Los rabinos, ¿cómo se iba a organizar? Pero dentro de su organización, voy a leer esto que he leído en varios libros y varios puntos. Dice, los puntos importantes de ese concilio judío era, 1, eliminar a la secta de los judíos que creían en el rabino Yeshua, que creían que Yeshua era el Mashiach de Israel, reducir el judaísmo a un solo partido ortodoxo y definir el canon de los textos sagrados, una explicación rabínica de los mismos, y unificar a todos los judíos bajo el mismo en caso de una eventual guerra. Otra era establecer un sistema cultico según las nuevas condiciones sin templo, a fin de continuar enseñando la Torah en las sinagogas. Y número 3, establecer conceptos de restauración y mantener vivas las esperanzas de la emancipación nacional lo antes posible. Lo que quiero destacar de este punto es que uno de los objetivos principales de este concilio judío es que tenían que eliminar todo vestigio, todo lo que supiera, oliera o tuviera, digamos, el nombre de Yeshua, y no solamente de él, sino de su interpretación. Entonces, para esto, obviamente, todas sus interpretaciones de la Torah están también enfocadas a eliminar todo lo que las interpretaciones que nosotros estamos estudiando en el Brit Hadashah. Por eso es importante lo que él decía: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Repito, no es un ataque así de muerte ni para deshacernos de religión y religión, sino en el punto importante de la interpretación sobre Mashiach,
es de lo que nos tenemos que cuidar, ¿no? O sea, si nosotros buscamos interpretación mesiánica y nos vamos al judaísmo, nos vamos a perder muy grueso, porque justamente esto está enfocado en deshacer toda interpretación que nosotros tenemos basada en el Tanaj, pero en los escritos del Brit Hadashah. Este punto es importante porque de ahí todo lo que a partir en el judaísmo actual, ese es el gran problema, que cuando uno busca y se trata de meter inmediatamente sin tener esta base ahí en los escritos rabínicos, es muy fácil que se confunda pues los que están estudiando, ¿no? No sé si tengan en esto alguna duda, alguna comentario, duda o reclamación. ¿Sí más o menos queda claro? A partir de esto es que van a ser en este punto una literatura todavía más compleja, más profunda en relación a la interpretación de Mashiach. Para mí queda muy claro que si yo leo la Biblia tal como de Génesis a Apocalipsis detenidamente unas 10 veces, porque no es tan fácil, me va a quedar claro cuál es la obra de Mashiach y cuál es el mensaje del Eterno para el pueblo, y no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. El problema empieza cuando, basado en la misma Torah, hay tantos grupos en el mundo, cada quien con su interpretación, no solamente religiosos, no solamente la ortodoxia, los reformistas, los liberales, los jaredín, sino grupos fuera de eso, como los filósofos, incluso el humanismo, el ateísmo, y todo eso crea un ladrillo, por así decirlo, de interpretaciones que han confundido al mundo entero, ¿no? Muchos atacan a la Biblia sin conocerla, obviamente porque los ateos en las escuelas atacan a los chavillos que llegan así como que, yo soy creyente, y están casi su objetivo es desbaratar su fe. La gente así, pues sí, que maestros de filosofía y todo eso, quieren desbaratar la fe de los pequeños porque, y hay dos puntos importantes, que ellos no conocen esto, ¿cómo vas a desbaratar lo que no conocen? Y por otro lado, los jóvenes que están así, pues adquiriendo ese conocimiento, que tienen poca base, porque no tienen el conocimiento suficiente. Por eso es importante siempre lo que decía Oshea, ¿no? El pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces es importante conocer estos temas, pero teniendo la base fundamental, que es esto, ¿no? Esta es la piedra principal, la escritura, y de ahí, exactamente de ahí, no, ahorita no se me olvida, y de ahí la siguiente literatura que podemos ver dentro de la literatura hebrea, nos va a abrir y nos va a confirmar muchas cosas, pero si no tenemos la base, sí nos puede confundir, ¿no? Como lo ha hecho a muchas personas, ¿no? Entonces, para cerrar, les paso este link, a ver si no se me ha olvidado, Sí. No me acuerdo si es .org o .com, pero me parece que es .org. Es JUCHRE. Si ahorita no es que no me acuerdo muy bien y no me puedo salir ahorita del cel para confirmarlo. Pero si ahorita apunten, esto es JUCHRE. ¿Por qué les pongo esto? Es JU. Esta JU hace mención a judío, ¿no? Esta CH hace mención a cristiano, ¿no? Y esta R hace mención a resource, que es recursos judíos cristianos. Dentro de esta página, juchre.org, hay un apartado que se llama, creo que es el verbo. Esto se los voy a pasar mejor por el grupo de Telegram para que sea más exacto. Hay un apartado, es una página en inglés, pero ahorita con la tecnología la podemos traducir fácilmente, ¿no? Entonces es una página donde ahí pueden meterse a todos los pasajes que hacen alusión al verbo o al adabar que estábamos viendo,
todos los pasajes, cómo es mencionado en la escritura, cómo se traduce haciendo alusión a Mashiach. Lo vamos a ver obviamente aquí en la misma clase, pero para que le vayan ahí estudiando. Y se los mando ahí. ¿Me pueden dar la hora para ver si les doy lo siguiente o lo aguantamos a la siguiente clase? Son las 9. Perfecto, 9. entonces yo creo que ahí le paramos. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, alguna pregunta, ya sea de la clase pasada, de ahorita, si algo no quede claro, vámonos con confianza. Gracias, vamos a estudiar. Muchas gracias por la clase, maestro. Muy bien, pero sí les quedó claro porque les tengo un examen. No, Sí, no. muy claro, Roe. Muchas gracias por su clase. Bueno, pues miren, recuerden que cualquier duda, si ustedes van encontrando otras cosas, pues también pónganlas en el grupo para que vayamos afirmando varias cosas, porque estos temas sí no son tan fáciles, ¿no? Porque es de mucho conocimiento revisar varias cosas literarias dentro de la escritura y sobre todo confirmarlo en la escritura, en varias versiones, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos clases creo que ya nos dieron la base. Y de ahí vienen otras cosas todavía más complicadas, pero ya vi que ustedes sí la estudian y sí la entienden. Así que gracias por su esfuerzo y por su dedicación. Gracias a ustedes por su atención. Gracias a Cristi porque nos abre la sala y está aquí teniéndonos paciencia. También a Esme, por allá saludos, si está o no, pero saludos. Y muchas bendiciones a todos ustedes porque pues somos la familia del Eterno, ¿no? Juntos en el mismo sentir, en el mismo pensar, creciendo. Y bueno, una excelente semana para todos, familia. Y pues bendiciones a la hermana Jovita Ponte, a Sua, bendiciones.